El CONAVI y el MOB decidieron suspender el pago de salario a los 14 funcionarios públicos investigados en el caso Cochinilla. 10 millones de empleos desaparecieron en Centroamérica en el 2020 debido a la pandemia, mientras la pobreza extrema superó el 10% en varios países. Así lo detalla el estado de la región divulgado este miércoles. En los deportes, la atleta Andrea Vargas es la máxima esperanza de medalla para Costa Rica en los Juegos Olímpicos. Hablaremos de ella en esta edición. Una ciudad en el centro de China empieza a evaluar los daños que dejaron 3 días de torrenciales lluvias. Más de 30 personas murieron. Y antes de ir con el detalle de las informaciones, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas usted podrá encontrar la señal en vivo de 13 Costa Rica Televisión. Como lo escuchábamos en titulares de la mañana de este jueves, finalmente Carlos Cerdas Araña, dueño de la empresa MECO, fue trasladado a una cárcel para cumplir con 4 meses de prisión preventiva. El empresario es uno de los investigados por supuesta corrupción en el caso Cochinilla. Sobre este mismo tema, el ministro de Obras Públicas y Transportes anunció que no pagarán salarios a los empleados del CONAVI y del MOB involucrados en el caso y por tanto fueron separados de sus puestos por orden del juez. La periodista Andrea González nos trae el detalle desde los tribunales de Goicoechea. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Efectivamente, hoy por la mañana, a eso de las 9:30 de la mañana, Carlos Cerdas, el dueño de la empresa MECO e involucrado en la supuesta estafa al Estado a través de proyectos de obra pública y en contratos a través del CONAVI, fue llevado finalmente a la cárcel La Reforma, ubicada en Alajuela. Recordemos que la sentencia de la jueza Carolina Lizano fue removida a través del Tribunal Penal, quien anuló la posibilidad de que tanto Carlos Cerdas como doña Mélida Solís tuvieran la oportunidad de una fianza como una alternativa para cumplir con la medida cautelar principal, que era la prisión preventiva por 4 meses. Esta resolución la dio a conocer el juez Hugo Porter el pasado lunes. Y desde entonces doña Mélida y Carlos Cerdas también se hicieron presentes. Ellos se presentaron de forma voluntaria acá a los tribunales para poder ser procesados y mantenerse en las celdas del OIJ. Ese mismo día, el lunes, doña Mélida fue trasladada a la prisión de las mujeres, conocida como el Buen Pastor, y sin embargo, debido al poco espacio en prisiones de hombres, don Carlos Cerdas tuvo que esperar hasta hoy jueves para poder ser asignado a una de las prisiones. Ya tanto el OIJ como la misma Reforma confirmaron el ingreso del empresario a esta prisión, donde permanecerá al menos por 4 meses para cumplir la prisión preventiva asignada por el tribunal, confirmada por el Tribunal Penal acá en los tribunales en Goicoechea. Sobre este mismo tema, respecto a las medidas cautelares asignadas al resto de involucrados en el caso Cochinilla, el mismo tribunal la jueza Carolina Lizano les había indicado a quienes tendrían alguna vinculación en el caso Cochinilla y fueran funcionarios públicos del CONAVI, que tendrían que separarse de su puesto y además tendrían que cumplir con el distanciamiento de al menos 1 kilómetro de las instalaciones del CONAVI. Estos fueron los 2 principales argumentos que tomó en cuenta el análisis que le hicieron llegar al ministro de Transportes para tomar la decisión de no asignarles salarios a estas personas, a las personas que son funcionarios públicos del CONAVI y del MOB y que en este momento están suspendidos de sus puestos. Esto debido a que, según este análisis legal laboral, no existe una vinculación entre la figura patrono y empleado. Veamos el análisis en la siguiente noticia.
Los públicos involucrados en el caso conocido como Cochinilla no recibirán el pago de sus salarios mientras estén suspendidos de sus cargos. Así lo determinó este miércoles el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, tras realizar consultas legales sobre el tema. Los empleados del CONAVI y del MOP, que forman parte del caso Cochinilla, fueron suspendidos de sus cargos desde el 26 de junio, cuando la jueza Carolina Lizano, del Juzgado Penal de Hacienda, dictó las medidas cautelares que incluyen no acercarse a un radio menor de 1 kilómetro de las oficinas del CONAVI, ni tampoco comunicarse con testigos. La decisión del jerarca del MOP de suspender el salario de los funcionarios se basó en el voto constitucional número 2014-003966 del 19 de marzo del 2014, en el que señala lo siguiente: la relación laboral impone al trabajador la obligación de asistir al trabajo y al patrono la de pagar el salario. Si hay una razón ajena a la voluntad de ambos por la cual el trabajador no puede cumplir con su obligación, la relación laboral se suspende, como dispone el artículo 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario, señala el voto constitucional. La Sala Constitucional vía amparo, equiparando lo que tiene que ver con una medida cautelar impuesta por un juez penal en donde el funcionario o la funcionaria no se puede acercar a su centro de trabajo, lo ha interpretado o lo ha visto como una suspensión de contratos de trabajo con base en lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Trabajo, como se explica ahí. El mismo voto ejemplifica diciendo: de esta manera, por la misma razón por la que durante la prisión preventiva no se paga el salario, imposibilidad de asistir al trabajo, tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad, señala el voto constitucional. Cuando estamos entonces ante una medida cautelar penal impuesta por un juez penal y la decisión la tiene que tomar el patrono, bueno, ya hay antecedentes de la Sala Constitucional en el sentido que esta suspensión se debe entender con base en esa interpretación que es sin goce salario. A diferencia, y como en el video de gotitas laborales, distinto es que a mí me hagan una apertura que no sea precisamente nada penal, sino una apertura en un proceso disciplinario por una investigación de un acoso, por ejemplo, laboral, o una falta que cometí contra mi patrono. En estos casos, ha dicho la Sala Constitucional, avalado desde hace varios años atrás, que el patrono tiene que cumplir un debido proceso, puede dictar una medida cautelar como sería una suspensión, pero en este caso sí es con goce salarial. En el documento dado a conocer este miércoles por el MOP también señala que la administración establecerá una figura técnica que le permita sustituir temporalmente a los funcionarios. Por ello será fundamental contar con los recursos presupuestarios de estos cargos. Los funcionarios que son separados de sus cargos son Eric Rodríguez Araya, Laura Chávez Mora, Luis Quesada Pérez, Elsie Carmona Rivas, Hugo Zúñiga Fallas, José Manuel Rojas Monje, Marlon Zamora Ulloa, además de Mauricio Ortiz Vega, Carmen Madrigal Rímola, Harold Mora Obando, Edgar May Cantillán, Abraham Sánchez Castro, Sergio Lobo Bejarano y María Marcela Monje Hernández. Se estima que el CONAVI invierte cerca de 20 millones de colones mensuales en el pago de los salarios de estos funcionarios públicos. Nosotros adicionalmente logramos conversar con Simón Angulo. Él es abogado de doña Carmen Madrigal Rímola, una de las funcionarias del CONAVI, quien está siendo procesada en este caso de Cochinilla. Veamos lo que él nos dijo. Él nos menciona, para hacer un adelanto, de que esta situación o esta resolución que hace el Consejo de CONAVI es una antelación a una sentencia, así lo calificó el abogado. Veamos ahora sí las declaraciones. Que esto podría violentar dos derechos fundamentales de las personas, y en este caso de los investigados. Uno es, primero, el indubio pro operario, y segundo es el principio de inocencia.
Esto es una investigación penal que apenas está iniciando y los hallazgos probatorios no resultarían lo suficientemente fuertes como para hacer o tomar una decisión, una medida cautelar de esa naturaleza. Lo que me parecería a mí es que los funcionarios no tienen ninguna limitante para trabajar, que se les podría como medida cautelar reubicar en otros puestos en los que se determine que no puedan influir o no en la tramitación de los asuntos que se tienen en investigación. Así es que considerar que sin goce de salario, pues ni siquiera el Poder Judicial pudo determinar eso. En realidad la administración pública tiene que hacerlo mediante un debido proceso, tiene que abrir una imputación de hechos y tiene que dictar medidas cautelares. El Ministerio de Justicia y Paz resolvió o confirmó más bien que don Carlos Cerdas será procesado, está siendo procesado en este momento, y al igual que cualquier otra persona que ingrese a la prisión deberá de cumplir con el protocolo sanitario y estará aislado por un periodo de tiempo de al menos 15 días. Esto para garantizar que no exista un contagio de la COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Esta es la información que tenemos por el momento. Melissa, usted continúa con más allá en el estudio principal. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González, que todas sus semanas también ha estado presente desde los tribunales de Goicoechea, y le daremos seguimiento, por supuesto, a este tema de Cochinilla. Y cambiamos de tema, y es que la Sala Constitucional declaró inconstitucional el subsidio otorgado por el Instituto Nacional de Aprendizaje para pagar funerales a las parejas de los empleados. Este beneficio estaba contemplado en el artículo 33 de la Convención Colectiva de la entidad. Los magistrados sí mantienen una ayuda de 2 salarios mínimos para que las familias cubran los costos del sepelio de funcionarios del INAH. Además, la sala declaró inconstitucional el beneficio de pagar la renovación de licencias a los choferes del INAH. Los restantes 5 artículos consultados no vieron cambios, por lo que continuarán con las licencias con goce salarial para directivos del sindicato y para las asambleas. Además, el sindicato contará con telecomunicaciones pagadas, el uso del parqueo y el uso del local, así como el pago de la electricidad, el agua y los servicios tecnológicos. En ninguno de estos puntos los magistrados vieron problema y los mantuvieron pese al reclamo hecho en la acción de inconstitucionalidad. La impugnación contra la convención colectiva se presentó desde el 2018. Y vecinos del cantón de Corredores en la zona sur reportaron daños en sus viviendas como consecuencia del sismo de 6.8 grados sentido este miércoles en el país. Hasta este jueves por la mañana se habían presentado 65 réplicas tras el evento principal. Algunas viviendas en el cantón de Corredores sufrieron importantes daños tras el sismo de 6,8 grados sentido a las 3:15 de la tarde de este miércoles. Según informó el periodista Freddy Parrales del medio local Colosal, las casas se encuentran ubicadas en los distritos de Laurel y La Cuesta. Los daños se presentan en las vigas y las paredes principalmente, según describieron los vecinos de las comunidades. Sí, totalmente falseada, y esta casa ya no se recupera ya. Esta casa con otro temblor ya se viene al suelo, porque todas las piezas quedaron torcidas. Esta casa no, ya es pérdida total, completa. Son las columnas de los cuartos totalmente falseadas, el baño, parte de la cocina, la parte de atrás del otro baño también está bastante afectada. Tras el sismo de este miércoles se habían presentado 65 réplicas hasta las 8 de la mañana de este jueves, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OBSICORI. La más importante fue de 5,8 grados esta mañana, siendo la principal de 5,8 que se da hoy en la mañana a las 6:51. Y como podemos ver en el mapa, esta mayoría de sismos y réplicas se presentan desde el sismo principal hacia el norte, ya más cercano al continente. El sismo de 6,8 grados ocurrió a lo largo de la fractura de Panamá, que es un sistema de fallas que marca el límite entre la placa del Coco y la de Nazca, que se rozan lateralmente.
Sobre ese sitio también ocurrió el evento del pasado sábado 17 de julio. Según el experto Marino Proti de Oxicori, aún hay potencial bajo la península de Nicoya para producir un terremoto mayor a los 7 grados. Aún existe bajo la península de Osa para un terremoto con magnitud entre 7.2 y 7.4 es por el contacto de la placa del Coco con la placa de Panamá. Bajo la península de Osa, en la región de Golfito y bajo la península de Burica, la placa del Coco se está introduciendo por debajo de la placa de Panamá. Ha generado terremotos importantes en el pasado con una recurrencia del orden de 40 años. La Comisión Nacional de Emergencias informó que están realizando una evaluación en la zona del epicentro y el resto del país tras el temblor. Y a las 12:15 le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras viales CR.com. Ustedes pueden observar San José, la ruta 27 después del peaje de Escazú con vista hacia Santa Ana. Hay bastantes carros circulando, sin embargo fluyen, así que si debe transitar hacia San José por la ruta 27 o camino a Caldera, hay bastante fluidez vehicular. Recuerde que hoy no circulan las placas 7 y 8. Ahora vemos en pantalla la rotonda de la Bandera. Recuerden, en esta zona se están realizando algunos trabajos que crean un tanto de congestión. Como podemos observar, lo que se permite ver en la cámara es que se está generando lluvia en esa zona, así que evite la velocidad. Ahora la ruta 209 en Desamparados, el sector El Cruce con vista hacia el sur. Ahí también de mismo modo está lloviendo, la calzada se encuentra mojada, así que cuidado con los motociclistas para evitar algún tipo de percance. Asimismo hay bastante tráfico de vehículos para que usted tome las precauciones en caso de que deba transitar hacia Desamparados. Por último, en Heredia, la ruta 13, sector del Paseo de las Flores, como es habitual, por el semáforo en esta zona hay algo de vehículos detenidos, sin embargo, no hay mayor tráfico vehicular en esta zona. Eso sí, podríamos estar esperando lluvias en algunas horas, esto debido a la gran cantidad de nubes que hay en el sector. Y a las 12:17 hacemos una pausa comercial, nuestra primera pausa comercial, pero le adelantamos que el informe del estado de la región divulgado este martes revela impactantes cifras de cómo la pandemia golpeó a Centroamérica en el 2020. La periodista Rita Valverde nos trae el detalle después del corte comercial. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. En el siguiente programa de Camino al Desarrollo conoceremos las opciones de financiamiento que ofrece el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Es que el Limbu tiene muchas ventajas con respecto a lo que es la tasa de interés. Es una de las más bajas del mercado, aparte de la estabilidad financiera que ofrece el Limbu como tal. Sí, es la casa que siempre soñé, porque nosotros la diseñamos. Duramos 7 años diseñando la casa. Lo que más me llamó la atención de Credimbu es poder planificar, digamos, los gastos de uno, ya que es un crédito hipotecario a largo plazo, pero con una tasa que se la ofrecen fija. Nos esperamos este lunes a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Dominio Documental, presentamos en el mes de Guanacaste, Recetario de Cocina Tradicional de Villarreal, Escuela de Música de Villarreal, Los Últimos Loceros. Este jueves 22 de julio a las 9 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Gracias a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí. Banco Popular. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:20 y cómo se encuentra el tipo de cambio para este jueves 22 de julio. La compra se ubica en 614 colones con 45 céntimos, mientras la venta está en 620 colones con 18 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y como lo decíamos antes de la pausa, la pandemia evidenció y agudizó debilidades históricas en la región centroamericana. Estas repercusiones fueron acentuadas para la economía y el bienestar social de los países. Solo durante el 2020 se perdieron alrededor de 10 millones de empleos. Los gobiernos se vieron obligados a adoptar medidas para ayudar a sus poblaciones, mientras que el proceso de vacunación ha sido dispar entre los mismos países de la región. La información forma parte del sexto informe de la región 2021 dado a conocer este jueves. La periodista Rita Valverde nos acompaña acá en el estudio y nos amplía sobre esta información. Muy buenas tardes, Rita. Muy interesante este tema porque lo hemos venido hablando, pero por fin un informe completo evidencia todo esto que ya hemos venido mencionando en las últimas semanas. Así es, Melissa, muy buenas tardes para usted y todos los que nos siguen. Así es un panorama más integral y general que hace este informe del Estado de la región sobre Centroamérica. Y es que precisamente este informe abarca distintas áreas, tanto el área de desempleo, tanto el área de salud, de medio ambiente, de derechos humanos. En distintas áreas se hace una fotografía de cómo se encuentra la región en este momento. Y es que en este informe vamos a presentarles distintas temáticas. Primero vamos a hablar de lo que dice el informe sobre las afectaciones de la pandemia. Y es que la pandemia provocó la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto en todos los países durante el segundo semestre del 2020. Además, hubo un aumento en los niveles de pobreza y se estimó la pérdida de 10 millones de empleos durante el año anterior. Esto según el sexto informe del Estado de la región 2021. Veamos a continuación. El panorama de la región centroamericana y de República Dominicana a raíz de la pandemia tuvo efectos agudos durante el 2020, especialmente en el área económica y en el desarrollo social de los países, según el sexto informe de la región publicado este jueves. En todos los países se desaceleró el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del 2020 en comparación con la situación del mismo periodo en el año 2019. La región registró una severa contracción económica, principalmente en sector de servicios, uno de los más dinámicos de la economía. El impacto fue mayor en hoteles, restaurantes y la actividad vinculada directamente al turismo. La Organización Internacional del Trabajo estimó que en el año 2020 en Centroamérica y República Dominicana desaparecieron alrededor de 10 millones de empleos. La pandemia provocó rápidos retrocesos, lo que se vio facilitado por la debilidad institucional, fiscal y productiva de los países. El 1 de marzo del 2020 se detectó el primer caso del virus en República Dominicana. Ello coincide, como ven en este gráfico, con la caída en el índice mensual de actividad económica en todos los países excepto en Nicaragua, país en el que ya había un importante estancamiento económico antes de la pandemia. Según el informe, todos los países de la región experimentaron un aumento en los niveles de pobreza el año pasado. La pobreza extrema excedió el 10% de la población en 5 de los países de la región, menos en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entre las principales afectaciones mencionadas por las personas destaca pérdida de empleo, disminución de ingresos, recorte de jornada laboral, no salir del hogar, enfermos de COVID-19, afectación psicológica, disminución de las fuentes de empleo o el cierre de centros educativos. Para efectos de este informe se realizó una encuesta sobre los efectos de la pandemia en esta región, de la cual se obtuvieron los siguientes hallazgos.
Como consecuencia de la pandemia, 4 de 10 personas redujeron tiempos de comida en la región. La situación fue más aguda en Panamá, pues la mitad de la población entrevistada señaló haber adoptado esta medida. En otros países como Guatemala, República Dominicana y Honduras, un 45% de la población señalaron haber adoptado esta medida, en contraste con países como Costa Rica y El Salvador, donde apenas una cuarta parte de la población señaló haber disminuido sus tiempos de alimentación. A nivel regional, 6 de cada 10 personas valoran positivamente las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, respecto a las ayudas que recibieron por parte de los gobiernos, menos de la mitad de las personas aseguran que ellas o alguien de su grupo familiar ha recibido algún tipo de ayuda de sus gobiernos. Entre las personas que sí recibieron ayuda destaca alimentos, transferencias en efectivo, bono solidario, servicios de salud u otro tipo de ayuda. El informe concluye que la recuperación para Centroamérica y República Dominicana será lenta y a un mediano plazo, además que dependerá de la reducción en la tasa de contagios por la COVID-19 y el avance del proceso de vacunación. Y entre otros temas que también aborda este informe es el político, y es que describe que las crisis políticas que atraviesan los países centroamericanos y República Dominicana repercuten en el progreso de integración de la región. Además, se determina el nuevo informe del Estado de la región que a partir de un test que se realizó a 36,000 personas de la región, se determina que Centroamérica no genera un sentido de pertenencia a sus habitantes. En la mirada política de la región centroamericana y de República Dominicana que hace el sexto informe del Estado de la región, se identifican retos y carencias en cuanto a la integración. El informe detalla que las entidades del Sistema de Integración Centroamericano SICA mantiene capacidades institucionales muy bajas y ha experimentado pocas mejoras sustantivas desde 1999, año en el cual el Estado de la región empezó a dar seguimiento al proceso de integración. Según un análisis de la base de datos de cumbres presidenciales, solo a una de las 24 cumbres realizadas entre 2010 y 2018 asistieron todos los presidentes y jefes de Estado de la región. La dependencia del presupuesto internacional, prácticas deficientes en la rendición de cuentas, escasa producción de información, carencia de sanciones y la falta de indicadores de gestión y resultados forman parte de los principales factores que influyen negativamente en el proceso de integración de Centroamérica y República Dominicana. Como parte de este informe se realizó además un test de identidades que se aplicó a 36,000 personas de la región con el fin de conocer la posición sobre temas de interés. El segundo mensaje que plantea este informe es que el impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado con la firma de Esquipula II y el protocolo de Tegucigalpa y la creación del Sistema de Integración Centroamericana SICA, generó logros tangibles de desarrollo humano, pero muestra claras señales de agotamiento político. Ello incrementa la deuda histórica con el planteamiento de Alides de construir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. De los datos se desprende que Centroamérica no genera un sentido de pertenencia a sus habitantes, pues el principal rasgo identitario que mencionan es meramente el lugar geográfico. Se identificó que quienes participaron del proceso tuvieron grandes dificultades para mencionar rasgos identitarios de la región. De hecho, la realización de este test coincide con la celebración de 200 años de la independencia centroamericana. Y es que en otros temas también como la salud o la educación, este informe dice que durante la última década Centroamérica mejoró la cobertura y la formación técnica profesional de sus habitantes. Sin embargo, existen desafíos en cuanto a la capacidad de respuesta de las necesidades de los mercados laborales. Respecto a la seguridad de la región, se determinó que durante el 2020 la mayor parte de los países registraron descenso de las tasas de homicidios, excepto Costa Rica, donde se mantuvo. Avances y desafíos de la educación en los países centroamericanos son parte de las conclusiones que detalla el sexto informe del Estado de la región 2021.
Los países de Centroamérica y República Dominicana mejoraron la oferta de formación técnica y profesional durante la última década, principalmente en cuanto a la apertura de nuevas especialidades. Aunque existen diferencias marcadas entre los países, por ejemplo, Costa Rica y República Dominicana tienen una oferta más amplia de especialidades que casi duplica las de Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador. Pero la región también tiene retos para responder a las necesidades actuales de los sectores productivos y a las perspectivas futuras de los mercados laborales e internacional. Las principales debilidades de la formación y educación técnica profesional identificadas por los empleadores se relacionan con habilidades blandas y socioemocionales, cobertura territorial, calidad de la formación y horarios. El panorama de seguridad en la región revela mejoras en cuanto a las tasas de homicidio. Durante el 2020, estas disminuyeron en todos los países excepto en Costa Rica, donde se mantuvo. El control estatal en la movilidad de las personas por razones de salud pública podría estar relacionado con el descenso registrado el año anterior. Aunque pese a este descenso, los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador son los que tienen las tasas de homicidios más elevadas. En Guatemala, Honduras y El Salvador, el conflicto entre pandillas y la presencia de grupos de narcomenudeo son parte de los factores que aumentan la incidencia homicida, mientras que los municipios con las mayores tasas de homicidios observados en Costa Rica y Panamá coinciden con rutas internacionales de narcotráfico y bandas de narcomenudeo. Un dato relevante es que la confianza de las personas en el sistema de justicia está asociado con la disminución general de los homicidios en Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica. Bien, es parte de la información que contiene este informe del estado de la región, es el sexto y de este 2021, recordar que se inicia este informe desde 1996, por lo tanto este es ya el sexto informe que realiza el Estado de la Nación en conjunto con otras entidades. Y Melissa, esta es parte de la información, comentar que hay algo muy positivo y es que a lo que nos atañe a nosotros, a Costa Rica, hay buenas noticias como por ejemplo el avance de la vacunación, también la inversión que se hace en educación y las tasas de homicidio que son generalmente menores a las de los países del resto de la región. La importancia de estos estudios es que nos permite reconocer cuál es el avance de Costa Rica en comparación con otros países cercanos que tienen tal vez las mismas características y nos da un panorama de qué podemos mejorar y qué vamos por buen camino. Así es, Melissa. Buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rita Valverde que nos traía estas notas sobre este estado que fue presentado por el Estado de Nación durante este jueves. Y precisamente, ¿qué desafíos tiene la vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica? Expertos aseguran que la variante Delta, la poca disponibilidad de las inmunizaciones y la desinformación son los principales retos a superar. Tras la donación de 500.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer a Costa Rica por parte del gobierno de los Estados Unidos, la vacunación contra este virus se ha intensificado. Solo la semana anterior el país aplicó 200.000 dosis y para esta semana el número podría ser similar. Pero más allá de las jornadas vacunatorias, ¿qué otros retos tienen los gobiernos de cara a estos procesos? Para Ana Moris Trejos, ex viceministra de Salud, quien además ha colaborado con la OPS, UNICEF e Inciensa, como para la doctora María Luisa Ávila, jefa del Servicio de Infectología del Hospital de Niños y exministra de Salud, mucho del trabajo debe dirigirse hacia informar adecuadamente a la población. Probablemente es un contacto más cara a cara para poder aclarar dudas, las preguntas, o sea, es otra estrategia de comunicación más personalizada porque el nivel de información que tienen no es suficiente para convencernos, que ese es un grupo. Y bueno, y habrán otros que yo creo que esos probablemente nunca se convencerán de que son personas que ya tienen posiciones muy no fundamentadas, sino actitudes que no van a cambiar, pero bueno, esperemos que ese grupo sea pequeño. Pero yo creo que con información personalizada y con algunas estrategias se puede mejorar y reducir ese porcentaje de renuncia. Por su parte, Ávila menciona que pedir la prueba PCR para ingresar al país no es ninguna garantía de que la persona no ingrese con el virus. Asegura que es más confiable solicitar requisitos como la vacunación. Puede funcionar, pero hasta cierta medida. No podemos decir que sea la medida que va a impedir que entre una variante nueva al país o que deba ser necesariamente un requisito, porque puede ser que dependiendo del momento en que la persona se toma la PCR salga negativa. Posiblemente test más rápidos que se puedan hacer más seguido y que no sea tan incómodo como el hisopado
podrían tener valor, pero no necesariamente van a tener un valor predictivo. Y de nuevo, con variantes que pueden tener escape a los métodos diagnósticos tradicional, pues nada me asegura que yo pida una PCR y eso sea la solución al problema. Por otro lado, en cuanto a la situación de tener que combinar 2 dosis de diferentes marcas, ambas expertas coinciden que, aunque no lo recomendado, es mejor a dejar el esquema incompleto. Obviamente uno desearía que con la vacuna que empieza, con esa vacuna termine el esquema, que digamos que es lo ideal. Sin embargo, esa eventual intercambiabilidad también puede asegurarle a las personas esa segunda dosis. Y quizás Francisco ahora quiera referirse a lo que se ha hecho en Europa, en España, con el cambio de inicio con AstraZeneca y posteriormente un refuerzo con la de Pfizer. De hecho, República Dominicana, que empezó con una vacuna de origen chino, ahora está reforzando con una vacuna de Pfizer. La idea es pues hacer lo mejor desde el punto de vista de la salud pública. Precisamente para darle seguimiento a este proceso de vacunación en nuestro país, el presidente Carlos Alvarado estuvo la mañana de este jueves en el vacunatorio del Hospital México en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en La Uruca, uno de los que más ha captado población desde que inició la vacunación masiva al Grupo 5. El día de hoy estarán llegando al país 250,000 dosis de la vacuna Pfizer adicionales. Esas 250,000 dosis son parte del contrato que Costa Rica tiene con Pfizer, y esto permitirá continuar con este ritmo de aceleración de la vacunación. Es decir, estamos recibiendo vacunas en sumas importantes. Julio será el mes en que más vacunas hayamos recibido, y eso permitirá que sigamos acelerando los grupos de vacunación y que ojalá las personas que todavía están en alguno de los grupos que esperan, particularmente las personas menores de 30 años, muy prontamente puedan vacunarse, así como asegurar las segundas dosis de aquellas personas que esperan. En tanto, los demás centros del país continúan con horario extendido y desde ya hacen el llamado con jornadas intensas de vacunación para este fin de semana. Y es que además de este anuncio de vacunación, también el presidente dio a conocer que la restricción vehicular para la próxima semana cambiará, pues primero se había hablado de que durante las próximas 2 semanas sería un día par y un día impar la restricción vehicular. Sin embargo, el mandatario anunció el día de hoy que se mantendrá la misma dinámica de esta semana, en donde una persona solo tendrá un día entre semana restricción vehicular y un día entre fin de semana también una restricción vehicular, dependiendo de su tipo de placa. En nuestra edición estelar les estaremos informando sobre estos cambios. Hacemos una pausa, pero le mencionamos que la atleta Andrea Vargas ya nos ha dado muchas satisfacciones, pero ahora es nuestra máxima esperanza para obtener una medalla olímpica en Tokio. De esto hablaremos en nuestra sección deportiva con nuestro compañero Gerardo Cota. Esta semana en Forjadores. Desde que tengo memoria soy pescador. Andaba con mi papá pescador. Y vimos camaroneras, que la gente está empezando con el negocio del camarón. Hacemos un ingreso al negocio de una manera prudente, probando con una pequeña área. Sábado 24 de julio a las 4 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Vicente, yo todavía no veo cómo encajan las acusaciones de Jiménez, ni muchísimo menos el papel de Estados Unidos en todo este enredo. Pilas. Grabando. Usted es don Raimundo Caraballo. Reportera X. Los jueves a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estoy de visita en la Universidad Valle de México. Aquí algunos jóvenes con síndrome de Down hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera. Y todo gracias a un programa que se llama Contigo la UVM. Up Down. Los sábados a las 5:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, mi nombre es Pedro Alexander Golovios Madrigal.
vengo de Santa Cruz, Guanacaste, represento a Guanacaste con la nueva canción guanacasteca. Traigo esta canción que se llama Cuando Niño. Queremos transmitir a través de esta canción es también todas las vivencias, la cotidianidad de aquel niño que tenemos todos. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Bienvenidos a los deportes, amigos. Falta un día para la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, aunque ya arrancaron con varias actividades, deportes colectivos sobre todo, que inician antes para que dé tiempo para que termine los Juegos Olímpicos con los horarios establecidos. Pero bueno, la inauguración será la madrugada de mañana y vamos a hablar precisamente de una de las atletas en las cuales Costa Rica tiene muchas esperanzas cifradas para una eventual medalla. Es Andrea Vargas, que llega con un brillante recorrido en su trayectoria como atleta a Tokio 2020. Experta en los 100 metros vallas, Andrea ha cumplido el ciclo olímpico, ganando medalla de oro en Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos. Andrea Vargas, nacida el 28 de mayo de 1996 de Puriscal, comenzó su carrera en el mundo del atletismo apenas a los 4 años de edad. Ya para los 16 participaba en su primer torneo internacional en Argentina. Para el 2013 tuvo su primera prueba de fuego, los Juegos Centroamericanos de San José, en donde alcanzó medalla de plata. En el 2018 logró una tarjeta de invitación para participar en el Mundial de Atletismo en pista cubierta de Birmingham en la prueba de las 60 metros vallas. Se presentó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde se alzó con la medalla de oro con una marca de 12.90, la primera para una atleta femenina de Costa Rica en la historia de los Juegos. En 2019 disputó los Juegos Panamericanos celebrados en Lima, en los que inició con una nueva marca personal de 12.75 en la carrera preliminar, válida para su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, y en la final se adjudicó la medalla de oro con un registro de 12.82, en lo que era el primer triunfo para una mujer costarricense en el atletismo panamericano y el segundo desde la victoria de Neri Brenes en 2011. Tras correr en Europa, precisamente en Belizonza y Zagreb, asistió a su primer campeonato del mundo, el cual tuvo lugar en Doha. Bueno, para mí es un orgullo muy grande a nivel familiar de que mi hermana Noelia, mi mamá Dixiana y yo vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio, mi mamá como entrenadora y las dos como atletas. Bueno, mi meta en Tokio es poder dar un muy buen resultado para Costa Rica y representar de la mejor forma a Costa Rica en los Juegos Olímpicos. Eso con respecto a Andrea, pero también la gimnasta nacional Luciana Alvarado Rey conoció este jueves los aparatos de competencia y la rotación que tendrá de cara a su debut el 25 de julio. Tanto su entrenadora Cheryl Reed como la propia Luciana reconocieron el nivel de las instalaciones de la Arena Ariake, la calidad de los aparatos y la subdivisión que les correspondió. En otro orden, Ignacio Sancho conoció la llave que enfrentará en la categoría menos 66 kilogramos de judo. El tico enfrentará al albano Indrit Kulak, de 24 años. Y otra que, aunque está de camino a Tokio, pero ya tiene rival, es Neshi Lee Lindo. La taekwondista tica enfrentará a la turca Hatice Kubra Ilgun. Gracias a Dios, Lucy muy tranquila, se subió a los aparatos, hizo sus rutinas, no hubieron errores significativos. Ahora vamos a trabajar un poquito en cositas, en detalles, más que todo que quisiéramos que todavía se viera mejor. Soy súper feliz de poder estar viviendo y la verdad los aparatos están excelentes, siento todo perfecto, no hay nada diferente a de lo normal, digamos, todo está excelente, la luz está perfecto, el salto de potro, la viga, la barra, todo está delicioso. Un agradecimiento muy especial al Comité Olímpico Nacional por su ayuda para nuestro reporte acá en Deportes.
sobre los Juegos Olímpicos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la selección, porque por octava vez en la historia la selección nacional consiguió marca perfecta en un grupo ya fuera de primera fase o de fase final en algún torneo internacional. Las marcas se consiguieron en Centroamericanos y del Caribe, Norseca, Copa UNCAF, Premundiales y ahora Copa de Oro. Costa Rica consiguió en esta Copa de Oro algo que históricamente le ha sido difícil, no solo en este torneo de naciones, sino a nivel general: ganar todos los duelos del grupo y quedarse con la primera casilla sin dejar puntos en el camino. Aunque muchos campeonatos la Nacional ha ganado invicta certámenes con formatos de un solo grupo o pasando invicta en primeras rondas previas, como el Mundial 2014. Solo 8 veces desde 1921 ganó todos los duelos de su zona. Así lo mostramos a continuación. La primera vez que la selección nacional de Costa Rica se dejó un grupo fue en los Centroamericanos y del Caribe de 1930, en aquella ocasión dominando con 6 puntos sobre 4 de El Salvador y 2 de Guatemala. Para la cuadrangular final del torneo Norseca del 63, Costa Rica ganó el grupo con 6 puntos sobre 4 de El Salvador, 2 de Antillas y 0 de Honduras. La primera ronda de la Copa de Oro 2021, que se enmarca como Copa de Naciones, tiene a Costa Rica con 9 puntos, Jamaica 6, Surinam 3 y Guadalupe 0. Para la UNCAF de 1991 fue una cuadrangular final, donde Costa Rica ganó el título con 6 puntos, ganando sus 3 partidos sobre Honduras, Guatemala y El Salvador. En el grupo previo, en la primera fase de la UNCAF 2005, Costa Rica ganó el grupo con 6 puntos sobre 3 de Panamá y 2 de El Salvador en únicamente 2 partidos. Lo mismo que en el año 2009, donde Costa Rica fue líder de grupo sobre Panamá y Guatemala. También en eliminatorias se dio este caso en primeras rondas o fases previas. Para el Mundial de 1966, Costa Rica fue amplio dominador de su grupo ante Surinam y Trinidad y Tobago, mientras que para el Mundial del 2010, Costa Rica ganó todos sus partidos, logrando 18 puntos, dejando atrás a El Salvador con 10, Haití con 3 y Surinam con 2. Aunque este es solo un hecho que queda para la historia y de manera anecdótica, ya que solo en la UNCAF de 1991 y 2005, además del Norseca de 1963, la tricolor logró su cometido y fue el ganador final de estos campeonatos. Seguimos con temas de la Federación de Fútbol, pero fútbol sala, porque en el segundo encuentro amistoso la selección de Costa Rica logró sumar su segunda victoria ante Guatemala con marcador de 3-2, juegos que se unen a la preparación para ambos equipos de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA Lituania 2021. A diferencia del primer duelo, en el que la tricolor logró acribillar a los visitantes con marcador de 6-1, el segundo partido fue mucho más cerrado, con 2 equipos tratando de proponer y arriesgando con fútbol ofensivo. Los goles cayeron por intermedio de Pablo Rodríguez, Gil Belgarro y Maynor Cabalceta para la Nacional. Los chapines habían conseguido igualar el marcador 2-2 transitoriamente gracias a Vanderlei Ruiz y Guevara. El tercer y último encuentro amistoso entre Ticos y Chapines será este mismo jueves a partir de las 7:30 de la noche. Y con eso cerramos los deportes para que a las 7 nos acompañen con más, mi estimada Meli. Muchísimas gracias, Coto, que tengas una linda tarde y suerte a todos nuestros jugadores olímpicos o deportistas olímpicos. Así es, que empezamos ya desde el sábado, ¿verdad? A echarle buena vibra a todos. Así es, gracias, Coto. Mucho gusto. Y hacemos a esta hora una pausa, pero atención a estas imágenes que corresponden a la destrucción dejada por los torrenciales lluvias en una ciudad de China, donde en 3 días cayó el agua de todo un año. Que tus sueños nunca mueran. Planificalos para que sean una realidad hoy y en el futuro. Abrir tu plan voluntario de pensiones. Disfrutar todos los beneficios. Puedes abrirlo con 5,000 colones o $50. Rendimientos capitalizables. Exoneración de impuestos de renta y cargas sociales hasta en un 10% de tu salario bruto. Administración en cuentas individuales. Puedes escoger libremente los beneficiarios. Cuida que tus sueños futuros se vuelvan realidad. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones, no deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Yo me enfoqué en que el mensaje del documental esté claro. El audio tiene que estar en óptimas condiciones
y también tiene que estar en óptimas condiciones el ángulo de la cámara. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Sabía usted que este 25 de julio se conmemoran los 197 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica? Es por esta razón que durante esta semana, en Soluciones del 13, le vamos a estar compartiendo parte de su arte culinario, cultura y los avances que se han dado en esta provincia de Guanacaste. Los esperamos todos los días a la 1 de la tarde acá en Soluciones del 13. Y a las 12:50 nos trasladamos al ámbito internacional y es que al menos una treintena de muertes y gran destrucción deja un fuerte temporal en la ciudad de Chenzhou, en el centro de China. En solo 3 días esta localidad recibió la lluvia equivalente a un año. China comienza a evaluar los daños de las feroces inundaciones en el centro del país. En la ciudad de Chongzhou murieron una treintena de personas, luego de que en 3 días cayera el equivalente a un año de lluvia. La metrópoli de 10 millones de habitantes sufrió el martes una tormenta devastadora, que anegó una línea de metro y dejó en la superficie montañas de automóviles apilados. Algunos barrios de la ciudad, a unos 700 kilómetros de Pekín, seguían bajo el agua, en medio de los esfuerzos del personal de limpieza, bomberos y socorristas. En comparación con otros rescates en los que he participado, la lluvia en Chongzhou es extremadamente fuerte, lo que hizo que el rescate fuera más difícil que en años anteriores. El gobierno desbloqueó una ayuda de urgencia del equivalente a más de 15 millones de dólares para Henan, la poblada provincia de la que Chongzhou es capital. Según el último balance de las autoridades, más de 370.000 personas han sido evacuadas y los daños causados se elevan a unos 188 millones de dólares. Y el gobierno de Iván Duque impulsa una propuesta para reformar la policía de Colombia, cuestionada por excesos en la represión en las multitudinarias protestas contra el mandatario conservador. El gobierno de Colombia presentó el miércoles al Congreso una propuesta para reformar la policía, que ha sido cuestionada por excesos de represión de las manifestaciones contra el mandatario conservador, Iván Duque. La iniciativa contempla sanciones para los policías que no se identifiquen plenamente o impidan grabar sus acciones, aunque no cede a la presión de los manifestantes que exigen que la policía salga de la tutela del Ministerio de Defensa para convertirse en un cuerpo civil. La historia de Colombia ha demostrado que la Policía Nacional debe ser parte del Ministerio de Defensa por las condiciones de amenaza y violencia que tiene Colombia aún. Segundo, porque es una policía multifuncional, tiene funciones de lucha contra el narcotráfico, de seguridad ciudadana, de protección de infancia y adolescencia, protección al medio ambiente, de lucha contra el contrabando, y eso requiere una mayor coordinación con las fuerzas militares. En abril, cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra un alza de impuestos, promovida por el gobierno de Duque y desechada ante la presión popular. La represión de las manifestaciones avivó el malestar social y dio lugar a un movimiento de rechazo de la gestión del presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado la respuesta desproporcionada y letal de la fuerza pública. Duque enfrenta un inédito movimiento de protestas desde 2019, que se manifiesta en las calles desde entonces con intervalos de tiempo. Las manifestaciones dejan un saldo de más de 60 muertos en los últimos meses, y solo durante la jornada del martes la policía detuvo a 70 personas, una por orden judicial del delito de homicidio y las demás por disturbios y choques con la fuerza pública en Bogotá, Medellín y Cali. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, consignó 50 heridos, 24 civiles y 26 agentes de la fuerza pública. El gobierno reconoce abusos de policías, pero niega que se trate de hechos sistemáticos. Y el documento nacional de identidad en Argentina suma desde este miércoles la opción X a la hora de definir género masculino y femenino de la persona solicitante. De la Nación, Guado de Pedro. El documento nacional de identidad de Argentina sumó el miércoles la opción X para definir género.
El presidente Alberto Fernández entregó los primeros 3 documentos bajo la nueva nomenclatura, resultado de un decreto presidencial que establece la posibilidad de incorporar esta opción con el objetivo de resguardar el derecho a la identidad de género, contemplado por la ley desde 2012. Y que hay otras identidades, aparte de la identidad de hombre o la identidad de mujer, y que deben ser respetadas, y que existieron siempre, solo que en otros tiempos se ocultaron. La nomenclatura X en el campo sexo comprenderá las siguientes aceptaciones: no binaria, interdeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino-femenino. La Federación Argentina LGBT celebró lo que definió como un avance histórico en materia de derechos, gracias al activismo de las organizaciones, aunque reconoció que la utilización de la X no es totalmente abarcativa en el reconocimiento en la amplia gama de identidades, pero lo consideran un paso importante en el cambio hacia la igualdad real de derechos. La nomenclatura X en el campo correspondiente al sexo figurará en el Documento Nacional de Identidad, DNI, y en el pasaporte. Con este cambio, Argentina se suma a otros países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y el presidente Nicolás Maduro denuncia el bloqueo del pago que hizo su gobierno para transmitir los Juegos de Tokio 2020 en Venezuela. Venezuela pagó. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el miércoles el bloqueo del pago que hizo el gobierno para adquirir derechos para transmitir los Juegos Olímpicos de Tokio. Está nuestro ministro de Deporte, Mervin Maldonado, desde Tokio, gestionando que se liberen los recursos para que Venezuela pueda recibir la imagen televisiva satelital de la transmisión. El gobierno de Maduro ha sido golpeado por sanciones internacionales encabezadas por Estados Unidos, que no lo reconoce como presidente de Venezuela tras ser reelecto en los cuestionados comicios de 2018. Estas medidas dificultan su acceso al sistema financiero internacional. Le dije a la vicepresidenta que inmediatamente se pongan las 24 horas del día a denunciar esta persecución bancaria y financiera contra el derecho de los venezolanos a recibir la señal de los Juegos Olímpicos de Tokio por el empeño imperial de Estados Unidos. El gobierno negoció el pago de $2,5 millones por derechos limitados para transmitir los Juegos, según informaron a la France Press fuentes familiarizadas con la negociación en Japón. Los Juegos Olímpicos se celebran del 23 de julio al 8 de agosto. Venezuela, sumida en la peor crisis económica de su historia moderna, acude con una delegación de 43 deportistas y apuesta por triunfos de atletas como Yulimar Rojas, múltiple campeona mundial en salto triple. Y el presidente electo de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, visitó este miércoles el Palacio de Gobierno en Lima, invitado por el mandatario saliente Francisco Sagasti para coordinar el traspaso del mando. El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, acudió el miércoles al Palacio de Gobierno invitado por el mandatario saliente Francisco Sagasti. El presidente electo escribió en Twitter que la reunión fue para coordinar el traspaso de mando, que tendrá lugar en una semana, así como diversos temas del acontecer nacional. Castillo, un maestro de escuela que salió del anonimato a liderar una huelga del magisterio, fue proclamado el lunes como presidente electo por el jurado electoral, que demoró 6 semanas en revisar impugnaciones de votos y apelaciones, antes de declarar al ganador del balotaje del 6 de junio. Superó por estrecho margen a la candidata derechista Keiko Fujimori y el martes dejó entrever que conformará un gobierno con figuras de diversas tiendas políticas, no solo de su partido, Perú Libre. El hombre de 51 años asumirá el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. A continuación, Soluciones del 13.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Soluciones del 13. El Ministerio de Cultura elaboró un recetario y un documental sobre los sabores y la gastronomía de la comunidad de Villarreal en Tamarindo de Santa Cruz de Guanacaste. Sobre esto conversaremos el día de hoy en nuestra entrevista. Además, seguiremos conociendo más sobre la bella provincia de Guanacaste. Damos inicio a nuestro programa de hoy. Si en sus planes futuros de vacaciones está visitar Playa Junquillal, pasando por la comunidad de Paraíso, y se pregunta cómo está el camino, despreocúpese, porque la ruta acaba de ser asfaltada. Con una inversión de 237 millones de colones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizó la colocación de sello asfáltico en 3.6 kilómetros de la ruta 928, que separa Paraíso de Playa Junquillal en Santa Cruz de Guanacaste. Esta importante intervención mitiga el polvo que se genera en los meses de verano, permite el tránsito durante todo el año, en especial en época de lluvias. Además, contribuye a estimular el emprendimiento, la inversión y la visitación turística. Actualmente, solo en Guanacaste se llevan adelante intervenciones en 172 kilómetros de rutas de lastre y 88 kilómetros de sellos asfálticos, y están en proceso de adjudicación 22 kilómetros más. Entre 2019 y este año se han finalizado más de 160 kilómetros de sellos asfálticos y asfaltados. El sector Pailas del Parque Nacional Rincón de la Vieja sigue a disposición y abierto al público, pero si usted quiere visitarlo debe cumplir con los protocolos de seguridad y sanitarios. Para reservar debe hacerlo mediante el formulario que aparece en pantalla, en el cual puede asegurar el espacio de su burbuja social. El sector Pailas está operando con un aforo máximo. Una vez lleno, los visitantes sin reservación deben esperar a que salga un grupo para poder ingresar. El área de conservación Guanacaste ha establecido una serie de medidas para que su